Y llegamos ahora al relato sobre la primera ocasión en que Jesús purifica el templo. Leamos el versículo 13 de este capítulo 2 de Juan. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Tenemos aquí la mención de otro sitio geográfico. Jesús principió su ministerio en Caná de Galilea, fue a Capernaum y ahora está en Jerusalén. Fíjese usted que Juan llama a esta fiesta la Pascua de los judíos. Ya no era la Pascua del Señor, como se la llama allá en Éxodo 12:27. Es la Pascua de los judíos, meramente una fiesta religiosa, sin sentido y vacía, simplemente un rito para ser cumplido. Aquel del cual habla la Pascua ya había venido. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, dice el apóstol Pablo, escribiendo en su primera carta a los Corintios, capítulo 5 y versículo 7. Nuestro Señor, pues, subió a Jerusalén. Ahora, esto no ocurrió durante el principio de su ministerio público, sino probablemente al fin del primer año. A todos los varones les era requerido ir a Jerusalén 3 veces al año para la fiesta de la Pascua, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Jesús, pues, subió a Jerusalén para la Pascua, una fiesta que se celebraba a mediados del mes de abril. Allí Jesús purifica el templo. En realidad lo purificó 2 veces. La primera vez fue al principio de su ministerio y la segunda vez al fin de su ministerio. Continuemos ahora con el versículo 14 de este capítulo 2 del Evangelio según San Juan. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Estaban vendiendo animales y tórtolas y cambiando dinero. Es muy interesante que no aceptaban ningún tipo de dinero allí, sino solo el dinero del templo. Ningún otro tipo de dinero podía ser usado ni ofrecido. Por tanto, tenían puestos para cambiar el dinero y por supuesto que estos hombres ganaban dinero al efectuar estas operaciones cambiarias. Ahora, ¿por qué tenían tal sistema? ¿Por qué hacían esto? Bueno, estaban allí porque estaban facilitando la vida religiosa. Era más cómodo cambiar el dinero allí mismo en el templo. Recibían las monedas romanas, que tenían grabadas la efigie de César y la marca del paganismo, y las cambiaban por monedas judías que se podían usar en el templo. Estaban pues allí para la comodidad de los que venían a adorar. También cambiaban las monedas más grandes por su equivalente en monedas más pequeñas. Asimismo, vendían animales. Había mucho tráfico de aquellos animales para los sacrificios. Habían los que cobraban cierto precio por criar estos animales. Y esto proporcionaba también una oportunidad para hacer más cómoda la religión. Hoy en día tenemos el mismo problema con las muchas maneras de hacer más cómodas las iglesias. Y esto sirve para atraer a la gente. Hay tantos hermanos en la iglesia que parece que piensan en Cristo como un ser algo anémico. Parece que no se dan cuenta de quién es Él en realidad. Pero encontramos aquí que nuestro Señor Jesucristo subió a Jerusalén en este tiempo y purificó el templo. Leamos los versículos 15 al 17 de este capítulo 2 de Juan. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Amigo oyente, permítanos decirle que el Señor era fuerte, de eso no hay duda. La cita de la cual se acordaron sus discípulos era un versículo que se encuentra ya en el Salmo 69. Este salmo, o alguna porción de él, es citado 17 veces en el Nuevo Testamento, y es uno de los 6 salmos que son más citados en el Nuevo Testamento. Se cita una vez más en el capítulo 15 de este Evangelio de Juan, versículo 25. También en el capítulo 19, versículo 28. Los otros salmos que se citan con frecuencia son el Salmo 2, el 22, el 89, el 110 y el 118. Si desea notarlos, vamos a repetirlos una vez más. Los 6 salmos que son más citados en el Nuevo Testamento son el Salmo 69, luego el Salmo 2, el 22, el 89, el 110 y el 118. Bien, continuemos ahora leyendo los versículos 18 y 19 de este capítulo 2 de Juan. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. La palabra que Jesús usó aquí para destruir es luo y significa desatar o desunir. En realidad se refería a su cuerpo humano. Continuemos con el versículo 20. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? El templo en aquel entonces era el templo de Herodes. Todavía estaba en el proceso de construcción y ya había estado en construcción por 46 años.
Hay un uso específico de palabras griegas aquí que quisiéramos que usted vea, amigo oyente. En los versículos 14 y 15 de este capítulo 2, donde se habla acerca de Jesús purificando el templo se declara con la palabra griega hierón, la que se refiere al templo en conjunto. Pero específicamente fue el atrio del templo lo que Jesús purificó. La palabra que Jesús usa aquí en el versículo 19 y que los judíos repiten en el versículo 20 es naos, y se refiere al santuario interior del templo. Esta palabra también puede usarse con referencia al cuerpo, como la utiliza el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 19, cuando dice que el lugar santo hoy en día no es un templo hecho de manos, sino que nuestro cuerpo es el templo, o sea, el naos del Espíritu Santo. Los judíos le preguntaron al Señor si en realidad quería decir que destruiría este templo. Pero claro que nuestro Señor quiso decir el templo de su cuerpo. Ahora el versículo 21 aclara este concepto. Dice allí, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Jesús dijo que si destruían este templo, él lo levantaría. Ahora la palabra que usó era egeiro, la cual Juan usa 5 veces en su Evangelio. Su verdadero sentido es despertar, y cada vez que se usa, la palabra se refiere a la resurrección. El apóstol Pablo usó la misma palabra en su sermón en Antioquía de Pisidia, y allí la usó 4 veces. Se refiere a la resurrección de Cristo y también a la resurrección de los creyentes. Es usada también en el capítulo 13 de los Hechos, versículo 30, donde dice, mas Dios le levantó de los muertos. Esta palabra encierra en su significado la acción de despertar, o sea, el despertar de la muerte. Cuando Lázaro fue levantado de los muertos, allá en el capítulo 11 de este Evangelio de Juan, versículo 43, Jesús clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. También es el mismo pensamiento, pero no es la misma palabra, que nuestro Señor le habló a la hija de Jairo, uno de los principales de la sinagoga. A esta niña le dijo, despiértate, ovejita. Y esto es lo que encierra esta palabra, egeiro. Y fue precisamente esto lo que Jesús quiso decir cuando habló del templo de su cuerpo. Pero sus discípulos no entendieron eso, y no fue sino hasta después de su resurrección cuando se acordaron de lo que él había dicho aquí. Leamos ahora el versículo 22. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Estamos llegando ahora a algo que es de mucho interés, amigo oyente. En realidad, debemos leer desde el versículo 23 y seguir leyendo el capítulo 3, donde tenemos la historia de Nicodemo. Todo esto tuvo lugar en Jerusalén durante el tiempo de la Pascua. Leamos pues el versículo 23. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Muchas personas que leen esto dicen, cuán maravilloso es que muchos creyeron en él. Pero, amigo oyente, no fue nada maravilloso, porque esta no era la fe salvadora de ninguna manera. Ellos simplemente hacían una señal afirmativa cuando veían los milagros que él hacía. Pues fíjese usted lo que sigue aquí en los versículos 24 y 25. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. En verdad, el lenguaje que se usa aquí revela que él no se fiaba de ellos. La fe de ellos no era la fe genuina, no era esa fe salvadora de ninguna manera. Amigo oyente, ¿qué quiere usted decir cuando dice que cree en Jesús? ¿Quiere decir que cree en las verdades del Evangelio? Sería difícil contradecirlas, ¿verdad? Pero Él murió por sus pecados. La pregunta importante es, ¿confía usted, amigo oyente, en Él como su Salvador personal, el que murió por sus pecados? ¿Fue resucitado Él para su justificación? ¿Es Él el Salvador que vive a la diestra de Dios hoy en día y que se constituye en la única esperanza que usted tiene? Eso es lo más importante. Esta multitud tenía interés en Jesús y cuando le veían hacer los milagros, creían. Tenían que creer. Habían visto los milagros. Pero Jesús no se fiaba de ellos. No creía que su creencia fuera genuina porque conocía a todos. Sabía lo que había en el corazón humano. No necesitaba que nadie le diera testimonio del hombre porque él sabía lo que había en el hombre. Es sobre la base de esto, amigo oyente, que Nicodemo viene a él. En otras palabras, el Señor Jesús no se fiaba de la multitud. La multitud creyó en él. Pero era solo porque habían visto los milagros. Sería casi imposible ser testigo de un milagro y no creer. Este hombre Nicodemo vino a Jesús de noche, y nuestro Señor sí se fió de este hombre Nicodemo, porque la fe de este hombre era sincera. Y entramos ahora en nuestro estudio del capítulo 3 de Juan. Y aquí tenemos el encuentro de Jesús con Nicodemo. Usted recordará que ya dijimos que este es un caso en el cual la división que se ha hecho entre capítulos no es lo más deseable. Por eso es que leeremos desde el versículo 24 del capítulo 2 sin pausa hasta el versículo 1 del capítulo 3. Escuche usted.
Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este hombre se había separado de la multitud. Nuestro Señor no se fiaba de la multitud porque él sabía que su fe no era genuina. Pero este hombre Nicodemo es un hombre sincero. Y vamos a conocerlo ahora. Tres cosas se dicen aquí en cuanto a él. Lo primero es que era un hombre de los fariseos. Eso significa que era miembro del mejor grupo en Israel. Los fariseos creían en la inspiración del Antiguo Testamento, creían en la venida del Mesías, creían en los milagros y creían en la resurrección. Era pues un hombre de los fariseos y su nombre era Nicodemo. Se nos da su nombre y es identificado como principal entre los judíos. De modo que podríamos decir que este versículo nos da las tres máscaras que este hombre llevaba puestas. Esta es una descripción del hombre moderno. Era un hombre de los fariseos cuando se reunía con ellos. Cuando él estaba con ellos, era uno de ellos. Luego, cuando salía de entre los fariseos y caminaba por las calles, el público se apartaba para abrirle paso. Seguramente Nicodemo tendría puesta su vestimenta especial, sus filacterias y su manto de oración. Y la gente quizá diría, allí va Nicodemo, principal entre los judíos. ¡Qué hombre más destacado! Por tanto, creemos que Nicodemo adoptaría una actitud totalmente diferente con la gente en la calle. Pero su nombre era Nicodemo. Y debajo de estas dos máscaras que llevaba, era simplemente Niquito. Hoy en día hay muchos hombres que viven así. Tenemos al señor que es comerciante y oficial de una gran corporación. Sale a la oficina por la mañana y aquellos que trabajan con él en la oficina le hablan y le llaman señor y se someten a él. En verdad no le conocen. Ellos creen que le conocen, pero no le conocen de veras. Luego este señor sale de la oficina y ve a algunos de sus clientes y cuando le preguntan en cuanto al negocio, él les responde, pues, todo anda bien. Luego al mediodía entra en el club para almorzar. En el mismo momento en que entra en el club es un hombre diferente. No es ya el señor fulano de tal, presidente de la corporación, sino que ahora es simplemente uno entre muchos miembros del club. Los socios del club juegan golf con él y le conocen, se tutean con él y le llaman por su primer nombre. Él, por su parte, asume una actitud diferente y una relación diferente con ellos. Le preguntan en cuanto al negocio y él les responde, pues, todo anda muy bien. Luego, por la noche, después de cerrar el negocio, vuelve a su casa. Abre la puerta, entra, se quita el abrigo y se sienta en su silla favorita. Aquí otra vez es un hombre diferente, un hombre muy diferente. Su esposa entra en el cuarto y lo mira sentado allí, desalentado y sin las dos máscaras que ha llevado puestas durante el día. Ya no es el comerciante, presidente de la corporación. Tampoco es uno de los muchachos en el club. Ahora es simplemente Paco, o Pancho, o lo que fuera su nombre. Su esposa le pregunta, ¿qué te pasa? Y él contesta, el negocio anda mal. Pues bien, aquí tenemos revelado abiertamente y con sinceridad la identidad de esta persona. Continuemos ahora leyendo el versículo 2 de este capítulo 3 de Juan. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Este hombre Nicodemo vino al Señor Jesús con la máscara puesta. Él dice, sabemos. Ahora, ¿a quién se refiere? Bueno, se refiere a los fariseos. Viene como un hombre de los fariseos. Está llevando puesta aquella máscara. A propósito, viene haciendo un cumplido genuino, no es hipócrita. Dice que los fariseos se han reunido y que saben que Él, es decir, el Señor Jesucristo, ha venido de Dios como maestro. Creemos que vino para hablar acerca del reino de Dios. Los fariseos querían establecerlo y librarse del yugo romano, pero no disponían de los medios para lograr esto. Ahora aquí viene este que es tan popular con las multitudes que le siguen a donde quiera que vaya, y por tanto los fariseos quieren unirse a él. Ellos creen que Jesús ha venido del pueblito de Galilea y que por tanto no sabe cómo tratar a los políticos. Pero ellos sí lo saben, y por eso los fariseos creen que no sería malo combinar sus fuerzas. Por esto Nicodemo viene de una manera algo condescendiente a Jesús, pero siempre reconociendo que Él ha venido de Dios como maestro. Ahora las pruebas que Él señala son los milagros. Tenía que reconocer los milagros. Ahora fíjese usted, amigo oyente, que en aquel entonces nadie dudaba la realidad de los milagros de nuestro Señor. Los que dudan los milagros hoy en día son los profesores de teología liberal, que están separados por unos 2000 años y miles de kilómetros de la tierra donde todo esto ocurrió. Usted encontrará que ni los amigos ni los enemigos de Jesús jamás dudaron de la realidad de sus milagros. Continuemos pues con el versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esta es la razón por la cual creemos que Nicodemo vino para hablar acerca del reino de Dios.
No vemos otra razón por la cual nuestro Señor se hubiera referido a ello. Nuestro Señor le interrumpe repentinamente y le dice, la cosa es que ni aun puedes ver el reino de Dios a menos que nazcas de nuevo. Ahora aquí tenemos a un hombre que es sumamente religioso y que es fariseo, y sin embargo, nuestro Señor le dice que no puede ver el reino de Dios a menos que nazca de nuevo. Esto, amigo oyente, es lo de importancia crucial.